estuvo oculto por milenios, ahora resurge desde el corazón del Medio Oriente. Las aguas del río Éufrates están retrocediendo, y lo que ha sido revelado en sus profundidades está dejando perplejos a científicos y líderes religiosos. No se trata de un fenómeno cualquiera, se trata de una señal. Al mismo tiempo, en varias tierras antiguas, desde Siria hasta Irak, los ciclos de la naturaleza se han detenido. Sonidos extraños, cambios climáticos repentinos y un patrón que muchos ya consideran profético. Los expertos están alarmados. Los teólogos oran y millones se preguntan: ¿estaremos presenciando las advertencias que Jesús anunció antes de su regreso? Prepárese, porque lo que verá en este video podría cambiar su forma de entender los tiempos que estamos viviendo. En las semanas más recientes, los firmamentos que se elevan sobre el territorio del Éufrates han captado la atención internacional por motivos que desafían toda comprensión ordinaria. Numerosas personas, situadas en distintas localizaciones, han empezado a informar sobre la manifestación de relámpagos completamente anómalos que surgen en total ausencia de tormentas, centelleando de manera repetida sobre cielos absolutamente claros o apenas salpicados por formaciones nubosas tenues. No nos referimos a aquellos resplandores distantes que relacionamos con la electricidad atmosférica del calor, ni tampoco a esas erupciones desordenadas que caracterizan a los fenómenos climáticos agresivos. Por el contrario, estas descargas luminosas parecían poseer una temporización premeditada tanto en su instante de aparición como en su posicionamiento geográfico exacto, bañando con luz vastas extensiones territoriales donde no existía rastro alguno de precipitación, corrientes de aire o formaciones tormentosas de clase alguna. La información meteorológica compilada por las instalaciones de monitoreo próximas falló en demostrar las circunstancias que habitualmente se necesitan para generar semejante actividad electromagnética, intensificando todavía más el misterio que envuelve estos acontecimientos. Todavía más perturbador que los mismos relámpagos resultaron ser los ruidos que emergieron después. En vez del reconocible retumbar ondulante que identificamos como el trueno convencional, gran cantidad de los observadores relataron tonalidades que evocaban el estallido de instrumentos de viento, graves, con resonancia metálica y manteniendo una secuencia rítmica específica. La sonoridad no se desvanecía con rapidez como anticiparíamos, más bien reverberaba atravesando hondonadas y planicies, manteniéndose activa durante periodos mucho más prolongados de los que el trueno orgánico perduraría bajo circunstancias comparables. Diversos relatos recalcaron que el estruendo portaba una cadencia organizada, como si respetara un diseño establecido en vez de brotar de forma azarosa. Para poblaciones completamente habituadas a las severidades naturales que definen esa zona, este suceso acústico resaltó como algo radicalmente desconocido. A lo largo de numerosos destellos lumínicos de mayor potencia, quienes lo presenciaron informaron algo que caracterizaron como la formación de la silueta de Cristo materializándose en el interior mismo de la luminosidad. La representación no resultaba difusa ni indeterminada, sino una figura resplandeciente y fugaz que brotaba en el momento cumbre de la iluminación, para posteriormente esfumarse cuando la oscuridad recuperaba el firmamento. Las personas que lo vieron caracterizaron una silueta con rasgos antropomórficos envuelta en fulgor, verticalizada y enhiesta en medio del destello eléctrico, claramente diferenciable del fogonazo periférico y perfectamente identificable como Jesús conforme a la iconografía bíblica. Si bien la manifestación perduró apenas unos brevísimos instantes, los observadores sostuvieron que se percibió inequívoca y deliberada.
eliminando cualquier posibilidad de ilusión visual o configuración fortuita. Abundantes testimonios declararon que la presencia comunicaba una sensación arrolladora de dominio y serenidad ceremonial, dejándolos inmovilizados en su posición y hondamente sobrecogidos. Extensamente después de que la brillantez se apagara, la repercusión sentimental continuaba presente, con diversos testigos caracterizando el instante como una señal preventiva y una convocatoria a dirigir la atención en lugar de un mero espectáculo originado por fuerzas naturales. Las denuncias no surgen de una población aislada ni de una velada solitaria, sino de numerosas coordenadas distribuidas a lo largo del territorio del Éufrates, desplegándose durante múltiples anocheceres sucesivos. Esta reiteración generó la impresión de orquestación en lugar de casualidad. Los pobladores hablaban de un mutismo súbito durante los fogonazos, de diálogos que se interrumpían en medio de una frase, de criaturas que permanecían absolutamente estáticas mientras la resonancia se propagaba por encima de ellos. En abundantes ocasiones, la reacción instantánea no fue histeria, sino un temor callado, súplica y meditación intensa. Muchísimo antes de que se revelara cualquier cosa bajo las corrientes del Éufrates, observadores distribuidos por toda la cuenca empezaron a documentar una secuencia de indicios extraños y profundamente desasosegantes en el universo orgánico. Lo que los conectaba era una tranquilidad repentina y contraria a lo natural, que parecía descender sobre el ecosistema sin ninguna clase de alerta anticipada. Los moradores autóctonos relataban episodios en los cuales la atmósfera misma parecía tornarse densa, como si la tensión barométrica se hubiera alterado. Pese a que los aparatos de medición no exhibían nada extraordinario y el suelo no se estremecía, algo se experimentaba radicalmente erróneo, produciendo eco de aquellas expresiones milenarias. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios, procedente del Salmo 46, versículo 10, como si el universo creado hubiera recibido personalmente el mandato de ejecutar una interrupción. Las corrientes de aire que habitualmente atraviesan la comarca se manifestaban de forma irregular, modificando su trayectoria diversas ocasiones en el transcurso de escasos minutos antes de cesar completamente. En territorios donde se anticiparía una agitación permanente del oxígeno, el ambiente se transformaba en algo antinaturalmente apacible. Las partículas de arena quedaban suspendidas sin desplazarse. El follaje no exhibía el menor balanceo. Cuidadores de rebaños que habían transcurrido la totalidad de su existencia en estos parajes aseveraban que jamás habían vivenciado semejante mutismo. Un silencio que evoca la narrativa de las Escrituras. El Señor reside en su santuario sagrado. Que toda la superficie terrestre guarde silencio ante su presencia. De Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Los informes más perturbadores, no obstante, involucraban a las especies animales. La vida salvaje desértica comenzó a manifestar conductas que contradecían todo instinto primario. Caprinos, ovinos y camélidos fueron observados manteniéndose absolutamente estáticos, ni reposando ni alimentándose, sino paralizados en su ubicación como si estuvieran sujetados por alguna fuerza imperceptible. Los guardianes de rebaños relatan haber vocalizado llamados a los animales, producido palmadas sonoras, inclusive aproximándose directamente hacia ellos, únicamente para descubrirlos completamente carentes de respuesta, sus anatomías endurecidas pero verticales. Numerosos observadores oculares caracterizaron una temporalidad específica vinculada con este suceso. Durante aproximadamente 7 minutos cronológicos, el ecosistema parecía quedar encerrado en una condición de suspensión absoluta.
No existía histeria entre las bestias, ninguna vocalización de aflicción, ninguna tentativa de escape. Simplemente existía quietud. Ausencia de viento, ausencia de vocalizaciones, ausencia de desplazamiento. Diversos observadores reconocieron que experimentaron pavor, no debido a que algo perceptible estuviera manifestándose, sino precisamente porque absolutamente nada estaba aconteciendo en lo absoluto. Era la carencia de movimiento, sonoridad y reactividad lo que más los desestabilizaba, reflejando las expresiones. Observé y contemplé que no existía ser humano y la totalidad de las aves celestiales habían desaparecido. De Jeremías capítulo 4, versículo 25. Para una extensión territorial caracterizada por circunstancias severas y agitación constante, esta interrupción total se experimentaba radicalmente irregular. Los especialistas interrogados posteriormente fueron incapaces de proporcionar ninguna interpretación transparente. No existían documentos de agitación telúrica, ninguna irregularidad atmosférica capacitada para provocar quietud colectiva y ningún suceso neurológico que pudiera impactar a numerosas especies de manera simultánea atravesando zonas extensas. La carencia de histeria eliminaba la presencia de cazadores o amenazas medioambientales súbitas. Cualquier cosa que originara la interrupción no desencadenó respuestas de pavor, solamente paralización, rememorando la proclamación de las Escrituras de que únicamente Dios posee el poder de rescatar tanto al ser humano como a la criatura del Salmo 36, versículo 6. Cuando la tranquilidad concluyó, lo ejecutó de manera súbita. Las corrientes atmosféricas se reactivaron. Las criaturas empezaron a desplazarse nuevamente como si ningún acontecimiento hubiera tenido lugar. No obstante, aquellos que lo atestiguaron insistieron en que el episodio dejó una marca perdurable, como si constituyera una señal preventiva en lugar de un suceso fortuito. Mantente conectado con esta narrativa, porque lo que fue revelado posteriormente bajo el Éufrates transforma estos episodios de silencio en algo todavía más desasosegante. A través de un segmento previamente insignificante del cauce del río Éufrates, los examinadores detectaron una peculiaridad que no correspondía al terreno orgánico, donde debería manifestarse roca pulimentada y acumulación sedimentaria, constituyendo una configuración progresiva. Surgió una brecha de ángulos pronunciados excavada en la superficie terrestre misma. La configuración geométrica de la brecha instantáneamente capturó la consideración. Sus perímetros eran nítidos, premeditados y exactos, atributos que contrastaban intensamente con las configuraciones asimétricas generadas por la erosión acuática a través de centurias. Los especialistas en geología estuvieron entre los iniciales en inspeccionar la localización minuciosamente. Su valoración primaria eliminó interpretaciones habituales como cavidades de hundimiento, grietas originadas por subsidencia o desplome de oquedades subterráneas constituidas por circulación hídrica. La inclinación de descenso resultaba excesivamente uniforme, los perímetros excesivamente marcadamente establecidos y el alineamiento excesivamente deliberado. Esta no constituía una peculiaridad moldeada por azar, era un acceso de ingreso. Conforme se despejaba la brecha de fragmentos residuales, se tornó manifiesto que dirigía hacia las profundidades bajo el propio río. El descenso respetaba una inclinación supervisada en lugar de una precipitación desordenada, insinuando planificación y finalidad. Las cuantificaciones revelaron balance en las superficies cortadas, con texturas alisadas de una modalidad incompatible con procedimientos orgánicos. Impresiones de utensilios, pese a estar erosionadas por la temporalidad, eran tenuemente perceptibles en diversas porciones,
señalando la utilización de instrumentos considerablemente más sofisticados de lo que se anticiparía de una constitución accidental. Una indagación más profunda ratificó lo que abundantes sospechaban, pero escasos estaban preparados para vocalizar abiertamente. La construcción era manufacturada. Este era un corredor ingenierizado por humanos, edificado deliberadamente bajo uno de los cursos fluviales más trascendentales histórica y espiritualmente del planeta. Las superficies del túnel exhibían indicios de consolidación, incorporando sostenes de roca esculpida y vestigios de componentes maderables incrustados en la edificación. Estas peculiaridades señalaban una comprensión de la repartición de masa y la conservación a extenso plazo, insinuando que quienquiera que edificó este corredor pretendía que subsistiera. Las autoridades se movilizaron velozmente para proteger la zona, limitando el ingreso para impedir polución, deterioro o indagación no sancionada. La localización fue clasificada rápidamente como una jurisdicción arqueológica restringida con penetración limitada a conjuntos autorizados especializados en geología, arqueología y evaluación estructural. Se desplegaron capturas satelitales y radar de penetración subterránea para valorar la magnitud de la edificación sin perturbarla adicionalmente. Lo que más desestabilizó a los especialistas no fue solamente la existencia del corredor, sino su encubrimiento. Durante centurias, el Éufrates había circulado directamente por encima de esta edificación, ocultándola absolutamente de la percepción visual. Las capas sedimentarias señalaban que el túnel no había sido expuesto o vulnerado en la historia documentada. Había permanecido clausurado, resguardado por el río mismo, como si deliberadamente hubiera sido ocultado del hallazgo hasta un instante determinado. La comprensión planteó interrogantes desasosegantes. ¿Por qué edificar una construcción tan meticulosa bajo un curso fluvial? ¿Por qué ejecutar semejantes empeños para encubrirla? ¿Y por qué se estaba manifestando en este momento? El hallazgo señaló un momento crucial, metamorfoseando indicios y perturbaciones dispersas en algo palpable e irrefutable. Lo que reposaba bajo el Éufrates ya no constituía conjetura. Era una realidad física, una que insinuaba deliberación, secretismo y una finalidad todavía no completamente comprendida. Lo que fue revelado posteriormente bajo el Éufrates obligaría inclusive a los escépticos a continuar observando. Conforme la exploración prosiguió más allá del acceso inicial, los investigadores descendieron hacia un pasillo subterráneo estrecho que instantáneamente se distinguió de cualquier cosa constituida por procedimientos orgánicos. El corredor fue excavado con transparente simetría deliberada, su amplitud y elevación manteniéndose notablemente uniforme a lo largo de su extensión. A diferencia de cavernas moldeadas por agua o tensión sísmica, este corredor no exhibía indicios de arbitrariedad. Cada inclinación, cada curvatura parecía cuantificada, insinuando planificación meticulosa en lugar de excavación oportunista. Las superficies del túnel estaban pulimentadas utilizando metodologías que sorprendieron a los especialistas. Pese a estar erosionadas por la temporalidad, las texturas portaban las marcas inconfundibles de manufactura ancestral sofisticada. La roca había sido seccionada, configurada y bruñida para aminorar fricción y vulnerabilidad estructural, una metodología coherente con constructores que comprendían tanto geología como longevidad. En ciertas porciones, impresiones tenues de utensilios todavía podían apreciarse, alineadas y reiterando configuraciones que señalaban labor organizada en lugar de edificación apresurada. La consolidación al interior del túnel ratificó adicionalmente su procedencia manufacturada.
Vigas maderables, extensamente fosilizadas por saturación mineral, estaban incorporadas a intervalos tácticos a lo largo del corredor. Estas vigas estaban posicionadas para contrarrestar tensión descendente del río superior, repartiendo masa distante del corredor central. Junto a la madera, sostenes pétreos habían sido esculpidos directamente en la roca circundante, constituyendo costillas portadoras que estabilizaban el túnel sobre períodos temporales vastos. La combinación de materiales orgánicos y pétreos reflejaba ingeniería sofisticada, particularmente considerando la ubicación del túnel bajo un curso fluvial importante. Las cuantificaciones revelaron que el corredor se prolongaba aproximadamente 60 metros desde el acceso antes de alcanzar su término. En lugar de abrirse hacia una caverna moldeada por desplome, el túnel concluía deliberadamente en una cámara clausurada. La transición de corredor a cámara era súbita y supervisada, sin ensanchamiento progresivo o fractura. Esta terminación no era fortuita. Fue diseñada como un destino. La cámara misma no exhibía indicios de intrusión. El escrutinio sedimentario ejecutado a través del pavimento y superficies inferiores reveló estratificación imperturbada, señalando que el agua jamás había vulnerado el espacio, ni fragmentos habían penetrado desde arriba o roca circundante. No existía evidencia de desplome, ninguna fractura originada por desplazamiento terrestre y ningún indicio de alteración posterior. Para todas las finalidades cuantificables, la cámara había permanecido clausurada e intacta durante milenios. Lo que tornó este descubrimiento inclusive más extraordinario fue el papel del Éufrates mismo. El río había circulado directamente por encima de la edificación durante centurias, efectivamente ocultándola bajo estratos de sedimento y agua. Este encubrimiento prolongado parecía deliberado, como si los edificadores hubieran anticipado tanto temporalidad como alteración medioambiental. El túnel no fue simplemente ocultado por casualidad, fue conservado. Conforme los investigadores se desplazaron más allá de la cámara clausurada y empezaron a documentar sus texturas interiores, el hallazgo adquirió una dimensión completamente novedosa e inesperada. Grabadas en las superficies pétreas estaban inscripciones que los especialistas rápidamente identificaron como paleohebreo, una escritura ancestral utilizada extensamente antes de las configuraciones hebreas estandarizadas posteriores. El trazado de letras estaba erosionado pero inconfundible, esculpido con trazos premeditados en lugar de rayado casualmente. Los lingüistas observaron que el estilo de escritura se alineaba con la utilización israelita temprana, posicionando las marcaciones considerablemente fuera del alcance cultural de los imperios circundantes que antiguamente dominaron la comarca. Junto a las inscripciones, los investigadores catalogaron una secuencia de símbolos esculpidos y grabados que portaban transparente trascendencia levítica. Estos no eran florituras ornamentales ni diseños abstractos. Respetaban configuraciones religiosas identificables, vinculadas con servicio sacerdotal. Entre los más impactantes estaban representaciones de recipientes oleaginosos habitualmente conectados a rituales de unción y obligación sagrada. Próximamente, motivos de palmeras surgían reiteradamente, un emblema extensamente asociado con rectitud, adoración e imaginería del templo en la costumbre hebrea. En diversas ubicaciones, los investigadores documentaron tallados de manos elevadas en bendición, una postura históricamente conectada con bendiciones sacerdotales pronunciadas sobre el pueblo de Israel. Un escrutinio adicional reveló fragmentos bronceados diminutos, incrustados al interior de hendiduras de la cámara. El escrutinio metalúrgico
reveló marcaciones coherentes con los Kohanim, el linaje sacerdotal que desciende de Aarón. Estos fragmentos no eran joyería ornamental ni armamento, sino de naturaleza ceremonial, posiblemente alguna vez adheridos a vestimentas u objetos rituales. Su existencia consolidó la conclusión de que este no era un emplazamiento de habitación general, intercambio comercial o utilización militar. Era un lugar vinculado con función consagrada. Lo que más resaltó para los arqueólogos fue lo que el emplazamiento no se asemejaba. No existían símbolos conectados a deidades paganas, ninguna adoración estelar, ninguna bestia mitológica habitual en templos asirios o babilónicos. La disposición carecía de la iconografía de santuarios mesopotámicos y no exhibía ninguna de las inscripciones típicamente utilizadas para honrar soberanos o divinidades de civilizaciones circundantes. Cada componente identificable señalaba distante de la adoración pagana y hacia la actividad sacerdotal israelita. Esta conclusión planteó una interrogante crítica y radicalmente desasosegante. Los sacerdotes levíticos tradicionalmente se asociaban con el tabernáculo y posteriormente el templo, sirviendo abiertamente entre la población. ¿Por qué entonces aparecería evidencia de su labor oculta subterráneamente bajo el río Éufrates, distante de cualquier centro documentado de adoración israelita? La meticulosidad de los símbolos insinuaba deliberación, no improvisación de exilio. Este no era un refugio temporal apresuradamente excavado en desesperación. Era un espacio premeditado, meticulosamente preparado. Las implicaciones eran monumentales. Si los sacerdotes levíticos operaban aquí, no estaban simplemente ocultándose. Estaban ejecutando una finalidad suficientemente trascendental como para ser encubierta bajo roca, sedimento y temporalidad misma. Cualquier cosa que tuviera lugar en esta cámara estaba destinada a permanecer invisible, conservada en lugar de olvidada. Y conforme los investigadores continuaban ensamblando la significación de estas marcaciones, se tornaba progresivamente transparente que este hallazgo no era una irregularidad aislada, sino componente de una narrativa considerablemente más extensa y mucho más desasosegante. Si estás rastreando esta investigación, toma un instante para presionar el botón de me gusta en este material. Comparte tus reflexiones en el área de comentarios y activa la suscripción al canal para que no te pierdas lo que viene posteriormente. Más allá de la cámara primaria, los investigadores identificaron una caverna recientemente revelada, ramificándose distante de la edificación principal, ocultada detrás de una partición pétrea estrecha que parecía deliberadamente posicionada. A diferencia del corredor y cámara clausurada, este espacio se experimentaba marcadamente distinto en atmósfera y diseño. El techo de la caverna se elevaba más alto, sus superficies desiguales, aunque deliberadamente despejadas, como si los edificadores hubieran elegido conservar la roca primitiva en lugar de refinarla. El equipamiento lumínico reveló un interior vasto que había permanecido intacto, sin desplomarse y clausurado durante un lapso temporal inconmensurable. Al interior de la caverna permanecían figuras pétreas masivas, diferentes a cualquier cosa previamente documentada en arqueología regional. Estas no eran tallados en relieve ni grabados murales, sino configuraciones tridimensionales de cuerpo completo moldeadas directamente desde roca. Las figuras se asemejaban a seres humanoides, aunque sus proporciones eran sutilmente e inconfundiblemente equivocadas. Las extremidades parecían alargadas más allá de proporciones humanas naturales.
Los torsos eran más amplios y pesados, transmitiendo una sensación de masa y presencia inmensa. Más impactante eran los tallados similares a alas extendiéndose desde sus espaldas, no emplumadas en sentido ornamental, sino rígidas y angulares, insinuando configuración en lugar de ornamento. El posicionamiento de las figuras instantáneamente capturó atención. Cada una estaba dispuesta en una postura de sumisión o restricción. Diversas estaban esculpidas en posición arrodillada, cabeza ligeramente descendida como si forzada hacia abajo. Otras parecían parcialmente desplomadas, sus anatomías anguladas hacia adelante de una modalidad que transmitía inmovilización en lugar de reposo. No existía sensación de movimiento o acción narrativa en sus posturas. En cambio, las figuras comunicaban quietud, contención y confinamiento. Ligando estas figuras estaban cadenas enormes, similares a hierro considerablemente más extensas que aquellas utilizadas para prisioneros humanos o sostén arquitectónico. Las cadenas envolvían torsos, brazos y estructuras alares, fijando las figuras en posición. En numerosas ubicaciones, las cadenas estaban ancladas directamente en las superficies de la caverna, incrustadas profundamente en la roca misma. Los escrutinios metalúrgicos señalaron que el material no era hierro ordinario, sino una aleación endurecida más allá de la manufactura metálica ancestral típica, resistente a corrosión pese al transcurso temporal. Más desasosegante era la modalidad en que las cadenas interactuaban con la roca. En lugar de reposar flojamente contra las figuras esculpidas, el metal parecía parcialmente fusionado con la roca circundante, como si hubiera sido sellado deliberadamente en lugar de simplemente colocado. En algunas porciones, la roca había fluido alrededor de los eslabones de cadena, insinuando tensión o temperatura extrema aplicada durante el procedimiento de sellado. Esta fusión implicaba que las cadenas no estaban destinadas a ser removidas, ajustadas o reutilizadas. Eran definitivas. Los arqueólogos observaron la ausencia de inscripciones identificativas o símbolos culturales al interior de la caverna. No existían denominaciones, ninguna dedicatoria, ninguna marcación de propiedad o victoria. Este mutismo permanecía en contraste agudo con costumbres ancestrales de edificación monumental, donde las figuras frecuentemente eran etiquetadas o celebradas. Aquí el anonimato parecía premeditado. Las figuras no estaban destinadas a ser honradas, rememoradas o explicadas abiertamente. La escala, restricción y encubrimiento de estas configuraciones pétreas plantearon interrogantes monumentales. Si la caverna era simbólica, representaba una narrativa de juicio y sujeción. Si literal, insinuaba un empeño deliberado para representar o contener algo considerado peligroso, prohibido o impuro. Cualquiera de las dos interpretaciones señalaba una finalidad considerablemente más allá de artisticidad o decoración ceremonial. Esta no era una galería, era un encierro. Lo que aguardaba por delante bajo el Éufrates resultaba considerablemente más perturbador que marcaciones solas. La próxima cámara transformaría absolutamente todo. Más profundamente al interior del complejo subterráneo, los investigadores enfrentaron una cámara diferente a cualquier otra previamente documentada. Este espacio adyacente fue deliberadamente dispuesto alrededor de 4 pilares pétreos masivos, cada uno alineado meticulosamente con las direcciones cardinales. La simetría era exacta, dejando escasa duda de que la orientación era deliberada en lugar de necesidad estructural. Semejante alineamiento insinuaba diseño ceremonial, señalando un espacio gobernado por orden simbólico en lugar de utilización práctica solamente. Los pilares mismos exhibían indicios de tensión extrema,
con vestigios de ataduras cúpricas todavía perceptibles a lo largo de sus bases y porciones medias, retorcidas y extendidas más allá de lo que la edificación ordinaria requeriría. La inspección minuciosa reveló que estos componentes cúpricos alguna vez habían sido traccionados bajo tensión inmensa. El escrutinio metalúrgico señaló configuraciones de tensión coherentes con fuerzas considerablemente excediendo aquellas generadas por masa arquitectónica o tensión sísmica. El cobre no se había fracturado limpiamente, sino parecía estirado y distorsionado como si hubiera sido sometido a tensión prolongada antes de ser sellado en posición. Esto planteó interrogantes instantáneas respecto a la finalidad de semejantes ataduras. No estaban consolidando los pilares, estaban restringiendo algo. En el centro de la cámara permanecía un altar pétreo, su superficie marcada con un símbolo ocular profundamente grabado. El símbolo no era ornamental. Fue posicionado deliberadamente en el punto focal del recinto, perceptible desde cada pilar, insinuando supervisión, vigilancia o custodia. Rodeando el altar estaban configuraciones de quemadura térmica incrustadas en el pavimento pétreo y superficies inferiores. Estas marcas no eran coherentes con deterioro por fuego. No existía carbonización, hollín o residuo típicamente vinculado con combustión. En cambio, la roca exhibía indicios de exposición térmica interna, como si energía hubiera irradiado hacia afuera desde una fuente contenida en lugar de ser aplicada externamente. Información adicional desasosegante emergió cuando los investigadores desplegaron instrumentación acústica y sísmica al interior de la cámara. Vibraciones de infrasonido fueron detectadas emanando desde detrás de una porción clausurada de la superficie oriental. Estas ondulaciones de frecuencia baja eran inaudibles para oídos humanos, pero transparentemente registradas por equipamiento, insinuando tensión interna o contención en lugar de deterioro estructural. Las vibraciones respetaban configuraciones intermitentes, eliminando movimiento geológico orgánico. La superficie clausurada misma no exhibía fracturas ni indicios de desplome, consolidando la conclusión de que cualquier cosa que reposara más allá estaba siendo deliberadamente aislada. El hallazgo más impactante surgió en configuración de una inscripción hebrea ancestral, esculpida baja a lo largo del límite septentrional de la cámara. Pese a estar erosionada, los lingüistas fueron capacitados para traducir el texto como «Aquí reposan aquellos que fueron precipitados». La formulación portaba masa considerablemente más allá de un marcador funerario. No denominaba individuos, honraba a los fallecidos ni conmemoraba un acontecimiento. En cambio, caracterizaba una condición, una de juicio y remoción. Los eruditos, examinando la cámara, empezaron a converger en una teoría compartida. La combinación de pilares direccionales, materiales de sujeción, indicadores energéticos y lenguaje explícito señalaba hacia un emplazamiento de contención ceremonial. Este no era un lugar de adoración en sentido tradicional, ni una tumba destinada para remembranza. Parecía funcionar como un límite supervisado mantenido mediante autoridad sacerdotal, prácticas de purificación y derechos de custodia. La cámara insinuaba un empeño ancestral para restringir algo considerado peligroso, impuro o prohibido. Si esta interpretación es correcta, la cámara de 4 pilares representa el componente más premeditado y desasosegante del hallazgo completo. Implica no solamente conocimiento de lo que estaba siendo sujetado, sino confianza de que semejante contención era tanto necesaria como temporal, mantenida hasta un instante cuando el sello mismo ya no sostendría. El Éufrates ya no permanece silencioso, y lo que permaneció oculto durante eras
está emergiendo a la vista de modalidades que no pueden ser ignoradas. Lo que comenzó como perturbaciones sutiles se ha desplegado en hallazgos tangibles, cada estrato revelando más que el anterior. La exposición de lo que reposaba encubierto bajo este río ancestral ha forzado a abundantes a confrontar una realidad sobria. Historia, profecía y el instante presente están colisionando. El suelo mismo parece estar cediendo lo que alguna vez fue clausurado, y la temporalización de esta revelación se experimenta premeditada en lugar de fortuita. Conforme estos hallazgos emergen, la conceptualización de sellos ancestrales debilitándose ya no resuena simbólica para abundantes observadores. A través de las escrituras, instantes de revelación frecuentemente son precedidos por restricción, seguidos por liberación en un momento designado. Cuando esas restricciones se aflojan, lo que prosigue no es caos sin significación, sino claridad con consecuencia. Bajo esa iluminación, los paralelos entre lo que está siendo revelado actualmente y lo que la Biblia caracterizó hace extenso tiempo se están tornando progresivamente difíciles de desestimar. La convergencia de indicios naturales, históricos y espirituales señala hacia una configuración más extensa desplegándose en temporalidad real. Las Escrituras advirtieron reiteradamente que los indicios no surgirían aisladamente. Se congregarían, superpondrían e intensificarían, involucrando no solamente asuntos humanos, sino la creación misma. La superficie terrestre respondería. El territorio, las aguas e inclusive lo que reposa abajo portarían testimonio. Lo que está aconteciendo alrededor del Éufrates encaja en esa configuración de una modalidad que desafía tanto escepticismo como complacencia. Estos acontecimientos no se están desplegando silenciosamente, ni son fácilmente explicados como coincidencia cuando se contemplan conjuntamente. Es trascendental comprender que este instante no está destinado para entretenimiento. Estas revelaciones no fueron reveladas para satisfacer curiosidad o alimentar especulación. Reducirlas a coincidencia desestima el peso que portan y las interrogantes que plantean. La historia demuestra que cuando las advertencias son ignoradas, el costo frecuentemente se comprende solamente retrospectivamente. Lo que está siendo revelado actualmente invita reflexión, no desestimación. El mensaje que emerge de estos indicios es urgente pero transparente. Es una convocatoria a vigilancia, a permanecer espiritualmente alertas en lugar de distraídos. Es una convocatoria a arrepentimiento, a examinar el corazón, acciones y prioridades propias bajo la iluminación de verdad eterna. Y es una convocatoria a discernimiento, a distinguir entre ruido y significación, entre reacciones impulsadas por pavor y comprensión sobria. El discernimiento requiere humildad, paciencia y disposición para escuchar en lugar de precipitarse hacia conclusiones. Jesús mismo advirtió que los indicios precederían su retorno. No los caracterizó para producir histeria, sino preparación. La finalidad jamás fue pavor, sino disposición. Cuando estos indicios surgen, están destinados a despertar corazones, realinear enfoque y recordar a la población que la temporalidad no es infinita. La preparación no concierne fechas o predicciones, sino respecto a vivir con conciencia, convicción y obediencia en el presente. Si este mensaje resuena contigo, toma un instante para presionar me gusta en este material, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal para que puedas continuar rastreando esta investigación en desarrollo. Gratitud por observar, por reflexionar y por permanecer alerta en una temporalidad cuando tantos indicios están demandando nuestra consideración. Era una frontera política,
pero también profética. En Apocalipsis 16, versículo 12, la Biblia predice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Y nuevamente en Apocalipsis 9, versículo 14, una voz ordena al sexto ángel: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El río no es meramente trasfondo, es central al plan divino en desarrollo. Otras escrituras hacen eco de este tema. Isaías 11, versículo 15, habla del Señor secando el Éufrates con un viento abrasador, un indicio de intervención divina. Jeremías 46, versículo 10, vincula el río a un día de venganza, un acto sagrado de juicio donde el Señor empuña su espada. El Éufrates en las Escrituras se transforma en un símbolo no simplemente de sustento o límite, sino de transición de una era a otra, de misericordia a ira. Actualmente, ese poder simbólico se está manifestando de modalidades reales y perceptibles. Las capturas satelitales de agencias de monitoreo internacionales demuestran que el Éufrates ya ha perdido superior al 60% de su circulación acuática comparado con el siglo anterior. La alteración climática, represamiento aguas arriba en Turquía y administración acuática deficiente han acelerado su declive. Algunas proyecciones estiman que si las circunstancias actuales persisten, el río podría secarse completamente hacia 2040. Pero esto es más que una crisis medioambiental. Se está alineando perfectamente con profecía. El secado literal del Éufrates en nuestra temporalidad refleja las advertencias proféticas de Apocalipsis, transformando titulares globales en llamados espirituales de despertar. Conforme uno de los ríos más ancestrales del planeta retrocede, no está solamente revelando ruinas, está exponiendo la realidad de verdades ancestrales. El Éufrates alguna vez fue el límite de imperios. Actualmente puede ser la línea divisoria entre este universo y el próximo. En medio del alarmante declive del río Éufrates, un hallazgo particular ha encendido una tormenta global de intriga. Un sistema de cavernas revelado bajo el lecho fluvial en retroceso. En años recientes, un material visual que se viralizó exhibió una caída significativa en el río Éufrates, revelando una abertura misteriosa bajo su cauce. Lo que sobresaltó todavía más a los espectadores fue la existencia de una escalinata pétrea esculpida descendiendo hacia oscuridad. Las escaleras son antinaturalmente meticulosas, uniformemente espaciadas, simétricas y enmarcadas por bloques pétreos extensos que parecen constituir la entrada de una edificación subterránea. Para abundantes, no se asemejaba a una constitución orgánica, sino una edificación premeditada. ¿Podría este ser un túnel ancestral o algo considerablemente más trascendental? La conceptualización de un túnel bajo el Éufrates no es novedosa. Fuentes clásicas del siglo I caracterizan edificaciones similares bajo la ciudad ancestral de Babilonia. Diodoro Sículo, un historiador griego, escribió que la reina Semíramis, una gobernante legendaria de Asiria, comisionó un túnel bajo el río para viajar secretamente entre sus palacios. Otro relato de Filóstrato habló de un puente subterráneo bajo el Éufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña arquitectónica extensamente olvidada por mentes modernas. Pese a que algunos eruditos debaten la precisión de estas afirmaciones, proporcionan un precedente histórico para la clase de edificación que parece haber resurgido actualmente bajo el Éufrates. Si semejante túnel era real y ha resurgido actualmente, ¿cuál era su finalidad? Aquí, la Biblia ofrece una posibilidad impactante. Apocalipsis 9, versículos 14 a 15, caracteriza una ubicación específica bajo el Éufrates, donde 4 ángeles están sujetados.
Estos no son los mensajeros querubínicos frecuentemente representados en vidrieras, sino seres oscuros, agentes de juicio divino que han sido mantenidos en confinamiento hasta un momento designado. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, ordena la voz al 6º ángel. Y los 4 ángeles que habían sido mantenidos preparados para esta hora exacta y día y mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. La edificación revelada bajo el río actualmente traza paralelos espeluznantes con esta profecía. ¿Podría el túnel ser su prisión? Judas 1 versículo 6 añade a esta narrativa escalofriante, caracterizando ángeles que no permanecieron dentro de su propia posición de autoridad, sino abandonaron su morada apropiada. Y Él los ha mantenido en cadenas eternas, bajo oscuridad sombría, hasta el juicio del gran día. Si este pasaje se refiere a los mismos seres, entonces este túnel bajo el Éufrates puede no ser solamente una reliquia de infraestructura ancestral. Puede ser la celda de contención de entidades sobrenaturales destinadas a ser desencadenadas. Diversos residentes afirman haber escuchado ruidos extraños y desasosegantes durante la noche próximo a la abertura. Algunos caracterizan sonidos de gemido bajos. Otros manifiestan haber escuchado chillidos agudos resonando desde profundidades subterráneas. Estos sonidos no son fugaces. Retumban con una resonancia que persiste, sacudiendo la atmósfera y desestabilizando a todos quienes los escuchan. Los testigos caracterizan los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear a ninguna fuente perceptible. La porción más desasosegante. Estos sonidos están emergiendo de zonas donde la profecía bíblica manifiesta que ángeles caídos están retenidos. Ingenieros de audio y geólogos han sido convocados para investigar. Algunos insinúan que estos son reverberaciones acústicas orgánicas, el resultado de viento o roca moviéndose, resonando mediante cavidades subterráneas. Otros teorizan túneles colapsándose o movimiento de agua subterránea bajo roca ancestral. No obstante, ninguna de las interpretaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones. Las configuraciones tonales parecen rítmicas y coherentes, no azarosas o geológicas. Además, ninguna actividad sísmica ni desplazamientos estructurales fueron registrados durante la temporalidad de la captura auditiva, con utensilios estándar ofreciendo ninguna respuesta satisfactoria. Inclusive algunos científicos reconocen que los sonidos desafían categorización simple. Conforme estas interpretaciones resultan insuficientes, abundantes se tornan hacia las Escrituras. En Apocalipsis 9, el apóstol Juan caracteriza el instante cuando la 5ª trompeta resuena. Humo surgió y de él vinieron langostas sobre la superficie terrestre. Estas langostas no son insectos ordinarios, son entidades demoníacas liberadas de un pozo sin fondo. Algunos eruditos han conectado esta imaginería a los ruidos extraños bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales de un abismo abriéndose. Si la prisión de los ángeles caídos está comenzando a fracturarse, estos podrían ser sus clamores resonando mediante los estratos terrestres. La teoría se torna más perturbadora cuando vinculada a Apocalipsis 9 versículos 13 a 15, que prosigue cercanamente después de la plaga de langostas. Aquí la 6ª trompeta es resonada y una voz ordena: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué si el ruido no es solamente una coincidencia, sino una señal divina? El comienzo mismo de esta profecía cobrando vida. Los sonidos de trompeta han portado masa simbólica extensa en las Escrituras, utilizados para anunciar guerra, juicio o la llegada de la presencia divina. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación?
Algunos inclusive creen que el sonido mismo se asemeja a una trompeta, no una soplada por labios humanos, sino un llamado vibrante profundo que perfora el silencio nocturno. Si es así, no es simplemente un sonido de pavor. Puede ser la primera evidencia audible de que la línea temporal celestial se está acelerando. En 2022, un hallazgo arqueológico notable sobresaltó al universo académico y agitó la consideración de observadores proféticos igualmente. Conforme las aguas del reservorio de la represa Mosul en Irak septentrional retrocedían debido a sequía extrema, una ciudad ancestral emergió desde bajo el plano inundado extendido del Éufrates. Lo que fue revelado aturdió al conjunto de investigadores. Una metrópolis de 3.400 años extraordinariamente bien conservada que se cree fue componente del alguna vez poderoso Imperio Mitanni. La excavación ejecutada bajo circunstancias urgentes, antes de que el emplazamiento fuera una vez más sumergido, reveló edificaciones pétreas masivas, murallas defensivas imponentes. La disposición e ingeniería de la ciudad exhibieron conocimiento sofisticado para su temporalidad. Particularmente notable eran las superficies de yeso coloreadas, vestigios de pinturas vibrantes rojas y azules que de alguna modalidad habían sobrevivido centurias bajo agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Sakikú, un centro político y económico trascendental durante el segundo milenio antes de Cristo. Mientras el Imperio Mitanni no está denominado directamente en la Biblia, floreció en la misma comarca y período que el Israel temprano. Permaneció entre los imperios que adoraban divinidades foráneas, se involucraban en prácticas ritualísticas y frecuentemente planteaban una amenaza espiritual y militar al pueblo divino. Su proximidad a territorios bíblicos y su participación en el universo pagano ancestral la torna radicalmente relevante a la narrativa profética. En Ezequiel 27 y 32, el profeta lamenta el juicio sobre ciudades repletas de orgullo, comercio e idolatría que se jactaban de su fortaleza, pero finalmente cayeron bajo juicio divino. Pese a que Ezequiel denomina a Tiro y otras, los temas se extienden fácilmente a ciudades como Sakikú, poderosas, opulentas y espiritualmente oscuras. ¿Por qué esto importa actualmente? Porque esta ciudad no simplemente erosionó a la vista progresivamente, fue ocultada y luego revelada solamente después de que el Éufrates comenzó a secarse. Ese detalle resuena con una configuración radicalmente desasosegante. La Biblia habla frecuentemente de que lo oculto será traído a la iluminación en los días postreros. En Apocalipsis, la gran ciudad de Babilonia se caracteriza como una morada de demonios, un refugio para cada espíritu impuro. Su colapso está vinculado al juicio del tiempo final. El surgimiento súbito de Sakikú bajo el Éufrates puede no ser el cumplimiento de esa profecía exacta, pero ciertamente agita la interrogante. ¿Está Dios permitiendo que lugares olvidados de maldad resurjan como una advertencia al universo moderno? Las edificaciones coinciden con el lenguaje de Apocalipsis respecto a grandes ciudades caídas bajo juicio. Templos a divinidades falsas, fortalezas de Minsunte, hechicería y centros de corrupción. Su hallazgo, bajo aguas retrocedentes, refleja la revelación literal y simbólica de maldad extensamente enterrada. Estas ruinas, ocultadas durante centurias, surgen a la superficie solamente conforme el Éufrates se aproxima al punto de crisis bíblica. Conforme el río Éufrates continúa retrocediendo, no son solamente ciudades ancestrales y cavernas misteriosas siendo reveladas.
Desde comarcas en Irak y Turquía surgen afirmaciones de depósitos áureos y reservas oleaginosas surgiendo desde bajo el lecho fluvial expuesto. En algunas zonas, los autóctonos reportan observar configuraciones minerales resplandecientes al interior de canales secos, mientras otras fuentes hablan de sedimento valioso siendo transportado por la corriente menguante. Inclusive, más impactante, son afirmaciones de reservas oleaginosas subterráneas extensamente ocultadas, que actualmente se tornan accesibles debido a los niveles acuáticos descendientes. Conforme a un hadiz islámico bien conocido, el profeta Mahoma predijo: «La hora no llegará antes de que el Éufrates revele una montaña áurea sobre la cual la población combatirá. 99 de cada 100 serán eliminados, y cada hombre entre ellos manifestará: quizás yo sea el único que sobrevivirá». Esta profecía escalofriante caracteriza no solamente el descubrimiento de tesoro, sino un conflicto global masivo alimentado por avaricia y desesperación. Se manifiesta ser uno de los indicios clave del tiempo final en la escatología islámica. El hecho de que tanto oro como petróleo, símbolos de opulencia y dominio, están supuestamente siendo expuestos conforme el Éufrates se seca, produce pausa. Si la profecía se refiere a oro literal, recursos valiosos como petróleo o ambos, la trascendencia es transparente, una revelación de riquezas materiales en los días finales que desencadena conflicto mortífero. Conforme el universo se dirige más cercanamente hacia inestabilidad económica, semejante escenario ya no se experimenta descabellado. Notablemente, la Biblia ofrece una advertencia paralela. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande, un símbolo de opulencia impía y dominio mundial, se encuentra con lamento por los mercaderes terrestres. Los mercaderes de la superficie terrestre llorarán y lamentarán sobre ella porque nadie compra sus cargamentos más. Esto no es solamente un colapso de una ciudad o economía, es la terminación de una era dominada por avaricia, corrupción e imperio humano. La exposición de una montaña de opulencia bajo el Éufrates, seguida por caos o inclusive guerra, reflejaría el juicio de Babilonia, donde prosperidad material es barrida conforme justicia divina es ejecutada. El misterio se profundiza con afirmaciones de conspiración y encubrimiento. En comunidades iraquíes locales, susurros abundan de que gobiernos regionales están conscientes de los hallazgos, pero están deliberadamente encubriéndolos. Algunos alegan que emplazamientos han sido clausurados, excavación detenida y acceso mediático restringido bajo el pretexto de protección medioambiental. El silencio relativo de noticias globales principales solamente añade a la sospecha. Si nada de valor fuera encontrado, ¿por qué el secretismo? Y si algo verdaderamente trascendental ha emergido, ¿por qué no se está informando al universo? Si estas narrativas son veraces, exageradas o mal comprendidas, un hecho permanece. El Éufrates se está secando y con ellos secretos extensamente enterrados están surgiendo a la vista. Las advertencias, tanto en profecía islámica como cristiana, convergen alrededor de este río, señalando obsesión material como un desencadenante de juicio. En un universo hambriento de opulencia e impulsado por conflicto, la conceptualización de población combatiendo sobre tesoro expuesto no resuena mitológica, resuena inminente. ¿Podría esto ser una prueba final para la humanidad? Un espejo divino sostenido hacia nuestros anhelos más profundos. Conforme el Éufrates revela sus riquezas ocultadas, nos quedamos con una interrogante sobria. ¿Percibiremos estos indicios como oportunidades u presagios? El misterio de los 4 ángeles sujetados en el gran río Éufrates está entre las profecías más inquietantes en toda la Escritura.
Estos seres se mencionan en Apocalipsis 9 versículos 13 a 19, donde el sexto ángel resuena su trompeta y una voz ordena: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Su estado de estar sujetados es crucial. Implica restricción, confinamiento y más trascendentalmente juicio. A diferencia de los ángeles sagrados, que son libres de ejecutar la voluntad divina, estos 4 han sido retenidos, preparados para un instante específico en temporalidad. Su cautiverio insinúa que no son mensajeros de misericordia, sino instrumentos de ira, ángeles caídos aguardando su convocatoria divina. Cuando son liberados, el resultado es catastrófico. El texto los caracteriza liderando un ejército de 200 millones de tropas montadas, un número incomprensible, ya sea tomado literalmente o simbólicamente. Estos 4 ángeles no son observadores pasivos. Empuñan autoridad militar en una escala que insinúa impacto global. Su misión es directa y aterradora: eliminar a 1/3 de la humanidad. Este acontecimiento marca uno de los juicios más devastadores en la narrativa del tiempo final y plantea una interrogante escalofriante: ¿quiénes o qué son los soldados que lideran? La identidad de los 200 millones de jinetes ha sido extensamente debatida. Algunos los interpretan como un ejército literal, potencialmente referenciando una coalición futura desde el Oriente, quizás una superpotencia geopolítica como China o una alianza militar global. En contexto moderno, la caracterización podría inclusive aplicarse a guerra mecanizada, tanques, drones, armamento químico, cosas que habrían parecido monstruosas y de otro mundo a un observador del siglo I como Juan. Otros, no obstante, adoptan la perspectiva de que este ejército no es humano en absoluto, sino una fuerza demoníaca, convocada desde el abismo, directamente bajo el comando de los 4 ángeles caídos. La evidencia escritural e histórica presta peso a esta interpretación sobrenatural. Las criaturas caracterizadas en Apocalipsis no se asemejan a caballería normal. Montan caballos con cabezas de león, y de sus bocas surge fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabezas que pueden herir. Esta imaginería grotesca se alinea más cercanamente con entidades demoníacas que con soldados terrenales. Adicionalmente, Apocalipsis 9, versículo 3, caracteriza una plaga previa de langostas desde el abismo, simbolizando una corrupción espiritual desencadenada sobre la humanidad. Estas langostas no tenían permitido eliminar, solamente atormentar. Pero con los 4 ángeles y su ejército, la restricción se ha ido. La eliminación prosigue en su estela. El arte ancestral también ofrece paralelos fascinantes. Los tallados asirios, abundantes de los cuales han sido recuperados próximos al río Éufrates, representan criaturas aladas con cabezas de león y anatomías similares a animales. Estos seres eran reverenciados como guardianes y símbolos de poder divino, pero para los israelitas y en profecía posterior, representaban oposición espiritual e idolatría. Sus configuraciones monstruosas resuenan el horror híbrido de los jinetes caracterizados por Juan. ¿Podrían estos tallados ser memorias distorsionadas de encuentros ancestrales con seres espirituales oscuros reales? Lo crucial de comprender es que este caos no es azaroso, no es maldad desatada, es juicio supervisado de Dios. Precisamente como en el libro de Job, donde Satanás solamente podía actuar dentro de los límites que Dios permitía, así también aquí. Estos ángeles son liberados solamente en la hora, día, mes y año precisos que Dios ha designado. El juicio es devastador, pero todavía está bajo comando soberano. La maldad no opera independientemente. Inclusive, las fuerzas más malevolentes son utilizadas por Dios para cumplir sus finalidades.
Este acontecimiento no concierne simplemente destrucción. Es una advertencia final a la humanidad, un último llamado al arrepentimiento. La escala del ejército, el simbolismo vívido, la masa espiritual, todo ello impulsa hacia casa un mensaje singular. Dios no es burlado y el juicio vendrá. La liberación de estos 4 ángeles caídos marca un punto crucial en historia humana. Y una vez que esa trompeta resuena, no existe retorno. A través del globo, la población lo está escuchando. Un sonido que desafía explicación. Explosiones profundas, resonantes, similares a trompetas reverberando desde los firmamentos, han sido reportadas en ciudades como Shanghái, Praga, Dallas e inclusive Jerusalén. Materiales visuales documentando estos sonidos han inundado medios sociales durante la década pasada, cada uno capturando lo que resuena como un cuerno metálico bajo reverberando mediante la atmósfera, frecuentemente perdurando durante minutos sin una fuente perceptible. Algunos testigos caracterizan el sonido como escalofriante y apocalíptico. Otros manifiestan que se experimenta como una advertencia, una trompeta en el firmamento. Lo que torna estos acontecimientos más que meras curiosidades de Internet es la coherencia a través de geografía y temporalidad. Estos no son casos aislados. Desde los campos nevados de Canadá hasta las calles de Israel, desde horizontes urbanos hasta territorios agrícolas remotos, los reportes comparten elementos clave. El sonido es potente, carente de dirección y frecuentemente asociado con inquietud o sensación de presencia divina. Los especialistas meteorológicos y sísmicos han ofrecido diversas interpretaciones, variando desde placas tectónicas, moviéndose hasta fluctuaciones de tensión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente. Los sonidos frecuentemente ocurren en días despejados, sin actividad geológica o configuraciones climáticas para sostener las interpretaciones naturales. Para abundantes, el pensamiento inicial que viene a la mente es profecía bíblica. En Mateo 24, versículo 31, Jesús predice: «Y enviará a sus ángeles con un llamado de trompeta potente, y congregarán a sus elegidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Las trompetas son radicalmente trascendentales en la Biblia. Son instrumentos de comunicación divina utilizados para señalizar juicio, guerra o la llegada de la presencia divina. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una fase novedosa de juicio sobre la superficie terrestre. Entonces, cuando sonidos extraños, similares a trompetas, comienzan a llenar los firmamentos en vida real, no es sorprendente que abundantes los perciban como indicios sobrenaturales. ¿Podrían estos ser preludios a algo mayor? Jesús entregó una advertencia críptica pero poderosa en Mateo 24, versículo 37. Como era en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En el día de Noé, la población vivía sus vidas como normal, consumiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desplegarse. La inundación no vino sin advertencia, pero escasos prestaron consideración. Actualmente, los sonidos que perforan nuestros firmamentos pueden servir una finalidad similar. No son el acontecimiento mismo, sino un llamado para despertar, para prestar consideración, para discernir las temporalidades. En cada ubicación donde estos sonidos han ocurrido, las reacciones han variado desde fascinación hasta pavor. Pero entre los espiritualmente discernientes existe una sensación creciente de que estas irregularidades globales representan más que misterio acústico. Reflejan una sacudida espiritual mundial, una revelación sutil, pero escalando de algo divino irrumpiendo en nuestra dimensión. Si uno cree que estos son fenómenos atmosféricos o señales celestiales, su temporalización no puede ser ignorada. Guerra,
pandemia, colapso político y el secado del Éufrates. Estos no son simplemente ruidos extraños. Son explosiones de trompeta sin trompeta, advertencias sin vocablos, un lenguaje divino resonando mediante el tejido terrestre. Y conforme la profecía se alinea con realidad, la única interrogante que permanece es: ¿estamos escuchando? Conforme el río Éufrates se seca, sonidos extraños se elevan desde bajo la superficie terrestre, ciudades ancestrales emergen e indicios sobrenaturales llenan los firmamentos. Abundantes están preguntando: ¿estamos aproximándonos al día del Señor? Es una interrogante que resuena considerablemente más allá de curiosidad. Toca el núcleo mismo de profecía, finalidad y destino humano. Conforme a las Escrituras, esta fase final de historia no llegará sin anuncio. De hecho, la Biblia proporciona claridad notable con más de 150 capítulos dedicados al tiempo final, dispersos a través tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Estos pasajes no simplemente insinúan a turbulencia futura vaga, delinean acontecimientos específicos, tendencias globales y desplazamientos espirituales que heraldearán la era final. En Apocalipsis 22, versículo 12, Jesús entrega una de las promesas más urgentes en la Biblia. He aquí, vengo velozmente, y mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre conforme sea su obra. Esta declaración, colocada en el capítulo final del libro final de la Biblia, sirve tanto como advertencia como esperanza. El Señor no está retardándose por hesitación, sino por misericordia. La tardanza de la hora no es razón para temer, sino un llamado para preparar. Cuando tornamos nuestra consideración al universo circundante, los indicios ya no son distantes o simbólicos. Se están reproduciendo en temporalidad real. El globalismo está en ascenso con organizaciones internacionales, alianzas y dominio centralizado, incrementándose a tasas sin precedentes. El impulso hacia gobernanza mundial única, monedas digitales y regulación uniforme son todos precursores a lo que Apocalipsis denomina el sistema de la bestia, un imperio futuro que controlará compra, venta y lealtad. Al mismo instante, Israel ha retornado al escenario global exactamente como profetizado. En 1948, la nación moderna de Israel renació, un cumplimiento de Ezequiel 37, la visión de huesos secos cobrando vida. En los días postreros, Jerusalén está profetizada para tornarse una copa de temblor. Zacarías 12, versículo 2, rodeada por enemigos y central al conflicto mundial. Actualmente, Israel es más que simplemente una nación. Es el epicentro espiritual de profecía del tiempo final, y las tensiones circundándola están escalando año por año. El panorama moral es otro indicio que no podemos ignorar. 2. Timoteo 3 caracteriza detalladamente el carácter de sociedad en los días postreros. La población será amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus progenitores, ingratos, impíos. La lista prosigue, pintando una imagen perturbadoramente similar al universo moderno. Desde la celebración de transgresión hasta el rechazo de verdad bíblica, la sociedad está abrazando las conductas mismas que las Escrituras advirtieron señalizarían la terminación. Luego está la tecnología. Lo que alguna vez pareció imposible actualmente es rutinario. Con el avance de inteligencia artificial, chips biométricos y vigilancia digital, el marco para la marca de la bestia, Apocalipsis 13, no es solamente posible, está casi preparado. La capacidad de restringir compra y venta basándose en información personal, lealtad o cumplimiento ya no es ciencia ficción.
Lo que el apóstol Juan percibió en una visión hace 2000 años actualmente es técnicamente y socialmente factible. Pero con todo esto desplegándose, el llamado desde el cielo no es pánico, es preparación. 1 Tesalonicenses 5, versículo 6 insta a creyentes. Así que entonces no durmamos como otros, sino mantengámonos despiertos y sobrios. Estos indicios no son actos azarosos de caos. Son alertas divinamente permitidas, advirtiendo a la humanidad para despertar. No están destinadas a atemorizar, sino a realinearnos con el plan divino, para conducirnos de regreso al Evangelio de Cristo antes de que sea demasiado tarde. El día del Señor vendrá súbitamente, pero no sin advertencia. Precisamente como Noé edificó el arca a completa vista de su generación, Dios ha proporcionado indicios visibles e innegables a esta. Estamos convocados no a ocultarnos en pavor, sino a resplandecer en convicción. La urgencia no concierne día del juicio, sino respecto a destino, el tuyo, el mío y el de los mundos. Entonces, estamos aproximándonos al día del Señor. Cada indicio señala hacia sí. Pero más trascendentalmente, la interrogante es, ¿estamos preparados? Porque mientras podríamos no conocer el día o hora exactos, sabemos esto: Él está viniendo. Y para aquellos que observan, suplican y preparan, su retorno no es una amenaza, sino una promesa. El río Éufrates, extensamente reverenciado como una cuna de civilización, actualmente está siendo observado por algo completamente distinto, como un escenario sobre el cual profecía ancestral está cobrando vida. Ya sea contemplado mediante la lente de arqueología, escritura o discernimiento espiritual, el mensaje es transparente. El río está comunicando. Comienza con la caverna, un túnel manufacturado desenterrado bajo un lecho fluvial, secándose. Su simetría y diseño, señalando construcción deliberada, no erosión azarosa. Esta no es meramente una curiosidad histórica. Cuando alineada con Apocalipsis 9, que habla de 4 ángeles sujetados en el Éufrates, el hallazgo adquiere masa nueva aterradora. La interrogante surge: ¿es esta la prisión misma que las Escrituras nos advirtieron, actualmente expuesta, actualmente temblando? Luego está la ciudad Zakiku, perdida durante miles de años y revelada conforme las aguas retroceden. Su conexión al imperio Mitanni, su vínculo a temas bíblicos de orgullo, idolatría y juicio, y su reaparición súbita, todos suplican la interrogante: ¿por qué actualmente? Estas ruinas no resurgieron por casualidad. Son recordatorios físicos de que el pasado jamás permanece enterrado cuando la profecía está en movimiento. Y luego vienen los sonidos, ecos sin fuente, clamores sin explicación, explosiones similares a trompetas sacudiendo firmamentos desde Shanghái hasta Jerusalén. Los científicos se apresuran por respuestas, pero los creyentes ya están tornándose hacia la Biblia. Apocalipsis habla de humo elevándose desde el abismo, de langostas liberadas, de trompetas resonando, y actualmente la superficie terrestre parece resonar esas mismas vibraciones. ¿Coincidencia o convergencia divina? Todo ello culmina en un capítulo profético, Apocalipsis 9. Una visión escalofriante de juicio, guerra y liberación. 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año. Una prisión abierta, 1/3 de la humanidad eliminada, un ejército demoníaco desencadenado y quizás más inquietante de todo, un universo que se rehúsa a arrepentirse. Estos indicios no son mito ni especulación, se están desplegando en temporalidad real. Lo que percibimos surgiendo desde el Éufrates actualmente coincide con el lenguaje de profecía escrito hace 2000 años. Jesús alguna vez reprendió a los fariseos manifestando: sabéis cómo interpretar la apariencia del firmamento, pero no podéis interpretar los indicios de las temporalidades. Mateo 16,
versículo 3. Actualmente enfrentamos el mismo dilema. Las advertencias son perceptibles, las escrituras están abiertas y sin embargo el universo prosigue, distraído, dividido y dormido. Pero tú, lector, no estás destinado a dormir. Las escrituras te convocan a observar, estar alerta y discernir. El secado del Éufrates no es solamente un titular climático, es una señal profética. La caverna, la ciudad, los clamores son la trompeta divina a un universo sordo. Y quizás la apertura de esa prisión ancestral es solamente el comienzo. No estamos aguardando por indicios. Los indicios están aquí. Los pergaminos celestiales pueden ya estar desenrollándose. Uno por uno, los sellos están siendo rotos, las trompetas están siendo resonadas y las copas están siendo derramadas. La interrogante actualmente no es si la profecía es verdadera, es si estamos preparados. Reconocerás el instante cuando venga. Estarás entre aquellos que comprenden las temporalidades y saben qué ejecutar. O serás como el resto del universo, sin moverte, sin convencerte y sin preparación. La prisión bajo el Éufrates puede estar abriéndose, pero la puerta hacia salvación todavía está abierta también. Elige actualmente cuál portal atravesarás. Estos 4 ángeles no son mensajeros sagrados, sino más bien ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes expulsados del cielo y colocados bajo restricción divina. Están sujetados bajo el Éufrates hasta un instante específico en historia, cuando serán liberados para cumplir su finalidad terrible, trayendo eliminación y destrucción a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué fueron estos 4 ángeles encarcelados inicialmente? Algunas interpretaciones insinúan que estaban entre los más peligrosos de los seguidores de Lucifer, precipitados después de su rebelión fallida contra Dios. A diferencia de demonios que vagan la superficie terrestre, estos seres fueron considerados excesivamente poderosos para ser dejados sin verificación, requiriendo intervención divina para contenerlos. En años recientes, el río Éufrates ha estado secándose a una tasa alarmante, con niveles acuáticos descendiendo a mínimos históricos. Abundantes eruditos bíblicos y creyentes perciben esto como un cumplimiento de profecía, un precursor directo a los acontecimientos caracterizados en Apocalipsis. Si el río está desvaneciendo, podría ser una señal de que la temporalidad de la liberación de estos ángeles caídos se está aproximando. El libro de Apocalipsis 16, versículo 12, también advierte del Éufrates secándose como un indicio de los días postreros. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Esto insinúa que conforme el río desaparece, fuerzas ancestrales que alguna vez fueron clausuradas serán desencadenadas sobre la superficie terrestre. Si el esqueleto de un Nefilim ya ha surgido, ¿podría este ser el primer indicio de lo que reposa abajo? ¿Está el Éufrates actualmente revelando las entidades mismas que estaban destinadas a permanecer ocultadas hasta el juicio final? ¿Podrían los Nefilim y ángeles caídos estar conectados? Abundantes creen que los Nefilim, descendencia gigante de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron eliminados por la gran inundación. Sin embargo, su existencia todavía está envuelta en misterio. El hallazgo de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el Éufrates insinúa que pueden haber dejado atrás más que simplemente narrativas. Si huesos de Nefilim están siendo revelados, ¿podría esto significar que otros seres sobrenaturales, los 4 ángeles caídos, también se están preparando para elevarse? Algunas teorías proponen que estos ángeles desempeñaron un papel en corromper a la humanidad antes de la inundación,
conduciendo a Dios a encarcelarlos como componente de su juicio divino. Su liberación eventual, como caracterizado en Apocalipsis, entonces marcaría el comienzo de caos sin precedentes sobre la superficie terrestre. La liberación de estos 4 ángeles está profetizada para traer devastación en escala masiva. Las Escrituras manifiestan que eliminarán a 1/3 de la humanidad. Una catástrofe inimaginable que insinúa guerra, hambruna, plaga o destrucción sobrenatural. En el universo actual percibimos incremento en inestabilidad global, guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que algunos creen se alinean con predicciones bíblicas. Si el secado del Éufrates es verdaderamente un indicio profético, entonces la humanidad puede estar al borde de presenciar uno de los acontecimientos más aterradores jamás predichos. Con secretos ancestrales siendo revelados, aguas desvaneciendo y acontecimientos proféticos desplegándose ante nuestras percepciones visuales, plantea una interrogante profunda. ¿Estamos presenciando la cuenta regresiva hacia los acontecimientos finales caracterizados en Apocalipsis? El Éufrates ha sido extensamente un marcador bíblico de intervención divina y profecía. Si este río actualmente está revelando lo que fue ocultado durante milenios, entonces el universo puede estar permaneciendo en el umbral del tiempo final. El hallazgo del esqueleto Nefilim puede ser solamente el comienzo. ¿Podrían los 4 ángeles caídos ser próximos? Al mismo instante, en otro hallazgo bizarro, un esqueleto de criatura marina masiva también fue desenterrado en Estados Unidos, desconcertando a científicos. ¿Podría esto estar conectado al Éufrates secándose y al retorno de seres ancestrales? Algunos especulan que este podría ser uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas masivas creadas por Dios. En Job 41, versículo 1, Dios desafía a Job preguntando: ¿puedes atraer al leviatán con un anzuelo de pez o atar su lengua con una cuerda? La Biblia caracteriza al leviatán como una bestia aterradora, casi indestructible, capacitada para respirar fuego y aplastar a sus enemigos. ¿Podría este ser un indicio de que criaturas ancestrales, alguna vez ocultadas bajo la superficie terrestre, actualmente están siendo reveladas como componente del plan divino en desarrollo? Un indicio del tiempo final. El secado del río Éufrates, el hallazgo de gigantes ancestrales e indicios extraños surgiendo a través de los cielos y la superficie terrestre. Todos estos acontecimientos están señalando hacia el cumplimiento de profecía bíblica. Podría ser que estamos presenciando los acontecimientos mismos predichos hace miles de años, indicios que marcaron el comienzo del tiempo final. Abundantes creen que estas ocurrencias no son meras coincidencias, sino más bien advertencias, señales divinas instando a la humanidad a despertar, arrepentirse y prepararse para lo que está por venir. A través de la Biblia, Dios ha utilizado desastres naturales, acontecimientos celestiales y revelaciones arqueológicas para comunicarse con su población. Y actualmente, conforme permanecemos al borde de alteraciones sin precedentes, la verdad de profecía se está tornando innegable. Jesús mismo habló respecto a estas temporalidades, advirtiendo que antes de su retorno, el universo experimentaría gran aflicción, conflicto y engaño. En Mateo 24, versículos 7 a 8, manifestó: nación se elevará contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos son el comienzo de dolores de parto. Este pasaje insinúa que guerras, desastres naturales e inquietud global incrementarán en frecuencia e intensidad, precisamente como los dolores de parto incrementan antes de que un niño nazca. Si contemplamos alrededor actualmente, ¿qué percibimos? Naciones elevándose contra naciones, hambruna y crisis económica, terremotos y desastres naturales.
indicios en los cielos. Todos estos acontecimientos son exactamente lo que Jesús predijo, demostrándonos que nos estamos desplazando más cercanamente hacia los días finales. La Biblia menciona específicamente el río Éufrates en diversas profecías del tiempo final. Su secado no es simplemente una crisis medioambiental, es un cumplimiento directo de profecía. En Apocalipsis 16, versículo 12, leemos: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Esto insinúa que conforme el río se contrae y desvanece, desempeñará un papel crucial en el despliegue de las batallas finales, conduciendo hacia el Armagedón. Abundantes creen que esto podría involucrar una gran guerra que alterará el curso de historia para siempre. El hallazgo de gigantes, un vínculo a los Nefilim. Conforme el Éufrates se seca, hallazgos extraños están siendo ejecutados, incluyendo lo que parece ser un esqueleto gigante, posiblemente evidencia de los Nefilim, la raza misteriosa de gigantes mencionados en la Biblia. En Génesis 6, versículo 4, establece: los Nefilim estaban sobre la superficie terrestre en aquellos días, y también posteriormente, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de humanos y tuvieron niños por ellos. Eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Si este esqueleto recientemente encontrado verdaderamente pertenece a los Nefilim, prueba que las narrativas ancestrales eran reales. La reaparición de estos restos podría ser un indicio de advertencia de que fuerzas extensamente ocultadas están comenzando a resurgir. Precisamente como Apocalipsis advierte respecto al retorno de ángeles caídos y guerra espiritual en los días postreros. ¿Está el universo al borde de profecía desplegándose? Con todos estos hallazgos impactantes, guerras, plagas, desastres naturales e inestabilidad global, se está tornando más difícil desestimar los indicios del tiempo final. Abundantes creen que estamos viviendo en los días conduciendo hacia la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 3, versículos 1 a 5. Pero marca esto: habrá temporalidades terribles en los días postreros. La población será amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus progenitores, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin autocontrol, brutales, no amantes del bien, traicioneros, imprudentes, engreídos, amantes del placer en lugar de amantes de Dios, teniendo una forma de piedad, pero negando su poder. No tengas nada que ver con semejante población. ¿No resuena esto como el universo en el que estamos viviendo actualmente? Corrupción, avaricia, inmoralidad y engaño están en un máximo histórico. La población persigue opulencia, fama y dominio en lugar de buscar la verdad divina. Podría ser que el esqueleto Nefilim, el Éufrates secándose y el caos en el universo son todas señales de que la temporalidad se está agotando. Una convocatoria para preparar. Si estas profecías bíblicas verdaderamente están cobrando realidad ante nuestras percepciones visuales, entonces actualmente es la temporalidad de tornarnos hacia Dios, fortalecer nuestra convicción y preparar nuestros corazones. Los indicios son transparentes y las Escrituras advierten que aquellos que no están preparados serán capturados desprevenidos. En Mateo 24, versículos 42 a 44, Jesús entregó esta advertencia: por lo tanto, mantén vigilancia porque no sabes en qué día tu Señor vendrá. Pero comprende esto: si el propietario de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche el ladrón estaba viniendo, habría mantenido vigilancia y no habría permitido que su casa fuera irrumpida. Entonces, tú también debes estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora cuando no lo esperas.
los hallazgos en el río Éufrates y los acontecimientos sucediendo en el universo no son coincidencias azarosas, son advertencias. Actualmente es la temporalidad de buscar la verdad, arrepentirse y prepararse para lo que está por venir. Estamos permaneciendo en el umbral de los días finales. Solamente la temporalidad dirá, pero una cosa es cierta: la palabra divina se está desplegando ante nuestras percepciones visuales. ¿Cómo crecer en convicción? Jesús enfatizó la trascendencia de tener convicción. Respecto a su segunda venida, Jesús planteó esta interrogante: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿realmente encontrará convicción sobre la superficie terrestre? Lucas 18, versículo 8. Énfasis añadido por todas partes. ¿Por qué estaba Jesús preocupado respecto a la población teniendo convicción? Hebreos 11, versículo 6, nos informa por qué la convicción es tan trascendental para Dios. Pero sin convicción es imposible complacerle, porque aquel que viene a Dios debe creer que Él es y que es un recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. Dios anticipa que tengamos convicción y que crezcamos en convicción. Y si realmente creemos en Dios y vivimos conforme a esa convicción, entonces Dios estará complacido y vamos a ser bendecidos. Pero carecer de convicción y fallar en vivir mediante convicción desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el honor divino está en juego. Primero, ¿qué es convicción? Convicción es una creencia inquebrantable en Dios, en las promesas divinas. Convicción también involucra los mandamientos divinos. Se anticipa que coloquemos semejante confianza en absolutamente todo lo que Dios nos instruye ejecutar, que realmente lo ejecutamos. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios mediante carencia de convicción? Cuando descreemos a Dios, estamos en esencia manifestando a Dios. Realmente no creo que ejecutarás exactamente lo que manifiestas que ejecutarás. Y realmente no creo que eres lo que manifiestas que eres. Y la respuesta divina a eso es: yo soy un Dios que mantiene promesas. Dios jamás ha fallado una vez. Siempre ha mantenido las promesas que ha ejecutado a seres humanos. Y siempre lo hará, proporcionado naturalmente que cumplamos las circunstancias que delinea. Convicción es una de las cualidades clave que Dios está buscando en nosotros. Entonces, solamente tiene sentido que aprendamos cómo crecer en convicción. Grados de convicción, desde convicción pequeña hasta convicción grande. Cuando concierne el tema de convicción, es solamente cuestión de tenerla o no tenerla. No. La Biblia torna transparente que existen grados de convicción. Jesús caracterizó a algunas personas de su día como teniendo convicción pequeña y otras como teniendo convicción grande. Entonces es beneficioso preguntarnos a nosotros mismos cuánta convicción tenemos actualmente y cuán dedicados estamos a incrementar nuestra convicción. Necesitamos tener convicción creciente. Ninguno de nosotros posee suficiente de ella. Convicción es creencia en las promesas divinas. A veces población religiosa intentará fomentar convicción en zonas donde no existen promesas divinas. Alguien podría manifestar: nuestro gran picnic al aire libre está próximo la semana siguiente. Arruinaría las cosas si lloviera. Si simplemente tenemos suficiente convicción, no lloverá. Entonces, ten convicción. ¿Cuánta convicción poseemos actualmente? ¿Y cuán dedicados estamos a incrementar nuestra convicción? Nuestra convicción necesita estar creciendo. Ninguno de nosotros posee suficiente de ella, pero existe una promesa en la Biblia de que no lloverá en días cuando un picnic especial está planificado. No existe semejante promesa. O alguien podría manifestar: he aplicado para un empleo que realmente deseo y 2 personas adicionales están siendo consideradas además de mí. Voy a tener convicción de que obtendré este empleo exacto que deseo.
Si tengo convicción, estoy seguro de que obtendré ese empleo. Pero no existe promesa en la Biblia de que Dios cada vez nos dará el empleo exacto que nos gustaría tener. Cuando la población adopta este enfoque hacia convicción, ¿qué concluyen? Si las cosas no resultan de la modalidad que les gustaría, podrían manifestar, es porque no tuve suficiente convicción. ¿Proporciona Dios un cheque en blanco a aquellos que tienen convicción en Él? Pero ¿qué respecto a Marcos 11, versículos 22 a 24? Jesús manifestó: ten convicción en Dios, porque aseguradamente te manifiesto, quien quiera que manifieste a esta montaña, sea removida y sea arrojada al mar, y no dude en su corazón, sino crea que aquellas cosas que manifiesta serán ejecutadas, tendrá cualquier cosa que manifieste. Por lo tanto, te manifiesto cualesquiera cosas que solicites cuando suplicas, cree que las recibes y las tendrás. Entregan estos versículos una promesa sin calificaciones. Podemos rectamente tener confianza de que Dios siempre nos dará absolutamente todo lo que solicitamos. Poseemos un cheque en blanco, por así decirlo. Primero, apliquemos alguna lógica a estos versículos. Si no existieran calificaciones sobre lo que solicitamos, significaría que jamás tendríamos que sufrir. A ninguno de nosotros nos agrada sufrir, ¿verdad? Podríamos solicitar que jamás tendríamos un problema de salud, jamás estaríamos en un accidente, jamás tendríamos un problema familiar, jamás tendríamos un problema financiero. Estaríamos confiados de que nuestras vidas podrían estar libres de tensión y libres de problemas. Jamás llovería en nuestro picnic especial. Obtendríamos ese empleo en la compañía de artilugios XYZ. Pero, ¿cómo puede ser eso? La Biblia nos instruye que es mediante abundantes tribulaciones o pruebas que ingresamos al reino divino, y que abundantes son las aflicciones de los rectos. Hechos 14, versículo 22, Salmo 34, versículo 19. Y consideremos la vida de Jesús. Cuando suplicó en el jardín de Getsemaní brevemente antes de su crucifixión, obtuvo cualquier cosa y absolutamente todo lo que deseaba. No lo hizo. Convicción creciente significa creencia creciente de que Dios sabe mejor. De hecho, la súplica de Jesús nos entrega un ejemplo perfecto a proseguir. Su ejemplo califica los vocablos que leímos en Marcos 11. En la súplica de Jesús manifestó: oh mi Padre, si es posible, permite que esta copa pase de mí. No obstante, no como yo deseo, sino como tú deseas. Mateo 26, versículo 39. Jesús ejecutó su solicitud. Luego lo dejó en las manos de Dios el Padre para ejecutar lo que su Padre sabía era mejor. De modalidad similar, los cristianos son libres de solicitar cualquier cosa de Dios. Al mismo instante, comprendemos que para recibir esa solicitud debe ser componente de la voluntad sabia, amorosa y perfecta divina para nuestras vidas. Y si no es conforme a la voluntad divina, no deberíamos desear nuestra solicitud de todos modos. Considera este pensamiento útil. Dios no simplemente nos entrega lo que deseamos. Nos entrega absolutamente todo lo que desearíamos si supiéramos absolutamente todo lo que Él sabe. Stacy Patrick, Viviendo con anhelos no cumplidos. Revista de discipulado. Convicción involucra creer que Dios sabe mejor. Eso es esencial. Convicción creciente está basada en lo que Dios promete. Convicción debe estar fundamentada en las promesas específicas divinas en la Biblia. Y tenemos que estar seguros de que comprendemos las promesas correctamente. Tenemos que estar seguros de que no estamos asumiendo que Dios promete algo que no promete. Tenemos que comprender sus promesas en el contexto que las entrega, que es el contexto de su plan y finalidad para nosotros. Existen abundantes promesas transparentes y fáciles de comprender en la Biblia.
Aquí están algunos ejemplos de sus promesas a su población. Dios nos proporcionará todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Mateo 6, versículos 31 a 33, Salmo 23, versículo 1, Filipenses 4, versículo 19. Finalizará la labor espiritual que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1, versículo 6. Nos entregará la sabiduría que solicitamos conforme atravesamos la vida. Santiago 1, versículo 5. Jamás nos abandonará ni nos desamparará. Hebreos 13, versículo 5. Jamás permitirá que nuestras pruebas sean más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10, versículo 13. Nos entregará tranquilidad mental. Filipenses 4, versículo 7. Perdonará cualquier y cada transgresión una vez que nos hemos arrepentido de ella. 1 Juan 1, versículo 9. Tornará posible que crezcamos y nos tornemos como Jesucristo. Efesios 4, versículo 15. Causará que absolutamente todo lo que acontece en nuestras vidas finalmente resulte para bien. Romanos 8, versículo 28. ¿Cómo fortalecer tu convicción? 3 pasos clave. Es reconfortante saber que Dios ya nos ha entregado un camino transparente hacia crecimiento en convicción. No tenemos que descifrarlo por cuenta propia. Ha proporcionado guía sobre lo que necesitamos ejecutar. Prosiguiendo sus instrucciones, nuestra convicción naturalmente se desarrollará y profundizará. Aquí están 3 pasos bíblicos fundamentales, aunque poderosos, hacia incrementar nuestra convicción. 1. Solicita a Dios que fortalezca tu convicción. Convicción es un don divino y necesitamos la ayuda divina para fortalecerla. La convicción misma de Jesús era inquebrantable y mediante el poder del Espíritu Divino, nosotros también podemos recibir la misma confianza y fe en Él. No obstante, convicción no crece automáticamente. Dios anhela que activamente la busquemos. Desea percibir cuánto valoramos la convicción y si estamos genuinamente ansiosos de incrementarla. Por eso deberíamos consistentemente solicitárselo por más convicción en súplica, precisamente como los discípulos de Jesús ejecutaron cuando manifestaron: Señor, incrementa nuestra convicción. Lucas 17, versículo 5. 2. Vive tu convicción mediante obediencia. Santiago 2, versículo 14 nos recuerda: ¿qué aprovecha, hermanos míos, si alguien manifiesta que tiene convicción pero no tiene obras? ¿Puede la convicción salvarlo? Mientras salvación es un don divino, no algo que podamos ganar, convicción está destinada a ser demostrada mediante acción.